Laura y, se sentaron en la sala de embarque del vuelo 3.425 a Bali tomados de la mano después de todos los preparativos y arreglos. Fue agradable finalmente pasar por todas las formalidades. Laura cerró los ojos, todavía era muy temprano después de una noche de sexo, necesitaba estas vacaciones. Porque tenía un largo año por delante y 2 semanas de sol y sexo, justo lo que recetó el doctor, soltó su mano para sacar su teléfono del bolsillo cuando escuchó el tono del mensaje que me recuerda: Laura, no te olvides de pon tu teléfono en modo avión. No traje mi teléfono conmigo, Miró distraídamente la pantalla de su teléfono. Laura estaba admirando su rostro cuando lo vio tensarse. ¿Qué pasa? Nerviosamente le tendió el auricular y ella leyó: Peter, solo toca a esa mujer y te arrepentirás por el resto de tu vida. Dios. Qué tonto eres. Deberías haberle advertido a tu esposa, ella lo sabe. Laura se unió a, mirando todas las caras visibles en el área del salón. Imposible. Laura. Empaqué todo anoche cuando estaba en la cama y puse las maletas directamente en el auto. Casi me mata con sexo cuando finalmente llegué a la cama y esta mañana me besó. No puede ser ella, debe haberse equivocado de número. No menciona mi nombre. Mira, podría ser tu marido. No seas tonto, él no tiene idea, piensa que voy a un curso de 2 días. Además, ¿cómo sabría tu nombre y número? Hemos sido increíblemente cuidadosos. Absolutamente nadie sabe de nosotros. ¿De quién es el número? No reconozco a nadie. Tengo algunos números geniales. Amigos, y yo no creo que quieran hacerme una broma. Dime cómo llamaré a Penny y tú llamas a tu marido para ver si algo les parece fuera de lo normal. Laura vio a, presionar el número de marcación rápida. No hubo respuesta y dejó un mensaje diciendo que ya la extrañaba, colgó y miró a Laura desconcertado. ¿Vas a llamar a tu esposo? No traje mi teléfono celular conmigo, puedes usar el mío. Laura comenzó a alcanzar el teléfono ofrecido, pero luego ambos se dio cuenta de lo estúpido que era por primera vez. Laura comenzó a arrepentirse de su decisión. La conversación fue interrumpida por una llamada sobre abordar el avión. Hicieron fila juntos, pero ya no se sentían cómodos tomados de la mano en público. Laura notó que, escaneaba a los pasajeros buscando caras familiares. Laura estaba vagamente divertida por esto. Continuó su búsqueda mientras caminaban hacia sus asientos. Tomaron sus asientos asignados y una vez sentados, Laura entrelazó su brazo con su brazo y apoyó la cabeza en su hombro. ¿Por qué no trajiste tu teléfono celular contigo, Laura? Todo es parte de mi astuto plan, estarás orgullosa de mí, por eso te lo mostraré una vez que estemos en el aire. Media hora después el avión ganó altitud y Laura sacó su computadora portátil de su bolso, la encendió y navegó hasta un documento de Word. Invertí en nuestro futuro amante. Cuando mi esposo se vaya a la cama esta noche, encontrará una carta mía. Si él no está de acuerdo con lo que dice, no hemos perdido nada, y si lo hace, este viaje será el comienzo de una nueva vida para ambos. Aquí hay una copia. Ella le tendió la computadora a, mi querido esposo, te amo y solo a ti te amo y te he amado desde que nos conocimos hace 25 años. Espero pasar los próximos 25 años o más contigo. Es lo que siempre he querido y lo que sinceramente sigo deseando. Te amo cada día más y felizmente he dedicado mi vida a cuidar de ti y de nuestros maravillosos hijos, con excepción de algunas visitas a amigos que he pedido. Casi nada para mí. Sé que me amas y siempre quieres que sea feliz y contenta. Ya que nos amamos, quiero proponerte, lo he abordado a propósito de tal manera que tengas 2 semanas enteras para pensar en mi idea. Si lo hiciéramos cara a cara, habría un gran peligro de que te volvieras machista conmigo y dijeras algo que no podríamos cumplir. No puedo correr ese riesgo. Es la misma razón por la que dejé mi teléfono celular allí. No puedes contactarme durante las 2 semanas completas. No estoy en un curso de trabajo y nadie allí sabe dónde estoy, así que no pierdas tu tiempo tratando de contactarme. Cariño, eres una amante maravillosa y nunca me canso de serlo.
En tus brazos, sin embargo, extraño tanto la emoción del sexo con otras personas que corro el riesgo de incurrir en tu ira al hacer lo que hago. Antes de que te enojes, solo mantén las cosas en contexto. Me voy por 2 semanas con un amigo del trabajo. Nunca te he sido infiel y sin tu plena bendición nunca lo seré. Te propongo lo siguiente: con tu bendición me gustaría tener sexo con otros hombres. Siento que mis necesidades han crecido hasta el punto que un hombre, incluso uno tan talentoso como tú, no podrá satisfacerlas. Nunca será alguien que conozcas y prometo ser siempre discreto. De hecho, seré tan discreto que ni siquiera tú sé cuándo o dónde, a menos que quieras que lo haga. Al menor indicio de que alguien que conocemos sospeche lo que estoy haciendo, pararé de inmediato. Siempre me tendrás cuando me quieras y nada de eso cambiará. Eres mi esposo y tus necesidades lo harán siempre. Ven, primero quiero que tengas la seguridad de que esto no cambiará lo que siento por ti o nuestra forma de hacer el amor juntos. En resumen, no nos afectará de ninguna manera. Piensa en eso durante las próximas 2 semanas, por favor, cariño. Si me amas, como por mucho que digas que lo haces, aprovecharás esta oportunidad para demostrarlo. Sé cuánto me amas y ese conocimiento estará conmigo cada vez que duerme por la noche mientras estoy fuera, así que confío en que me mimarás incluso ahora. Por favor, querida, piensa en esto durante las próximas 2 semanas. Si respondes que no, honraré tu deseo y apreciaría la oportunidad de hablar un poco más. Lo haré. Intenta no ofenderte demasiado por los nombres con los que me llamas y tu desconfianza implícita. Sin embargo, si respondes que sí, será suficiente para que digas que la respuesta es sí y no tendremos que hablar de ello otra vez, aunque me alegraría si lo hicieras. Deseo que tu amada esposa Laura, termine de leer y simplemente diga wow, sí, eso es bueno, ¿no? Tengo que admitir que tomé prestadas muchas de las palabras de una historia que vi en un sitio web de ficción erótica de un tipo llamado Bigay33 que escribió: necesitamos hablar, ¿por qué llamaste a la escritura una inversión en nuestro futuro? ¿No lo ves? Lee. Pedí permiso a mi esposo para tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Si él está de acuerdo, cuando volvamos podremos seguir con nuestras vidas sin culpa. Laura, mentalmente añadido: bien, puedo seguir 2 semanas contigo y estaré seguro de que ya no te necesito más, pero tu reemplazo, esa es otra historia. ¿Estás tan seguro de que estará de acuerdo? Por supuesto, le he dado la impresión de que tiene una opción, pero eso es solo para que pueda convencerse de que tiene el control. Si se atreve a decir que no, tendremos que seguir escabulléndonos. Como antes. Entonces, ¿qué te parece? No está mal, es decisivo y lógico, sin embargo es una decisión que nunca basará en la lógica. Espero que no sea un hombre de verdad, de lo contrario es un poco insultante. ¿Qué quieres decir con que no puede haber nada ofensivo para él en esa carta? Me tomó varios días escribirlo exactamente, sí, pero debes darte cuenta de que podrías pasar un año entero y aún así arriesgarte a ofenderlo. Como mujer, nunca podrás entender cómo funciona el cerebro de un hombre. Lo principal que saqué de esta carta es que él ya no es capaz de satisfacerte y que por muy bueno que sea nunca lo hará. Debes saber, Laura, que cada hombre es un poco paranoico con su trabajo. El pensamiento de que podría dejarte por alguien más que podría ser más grande o mejor solo alimenta esa paranoia. Honestamente, Laura, solo puedo ver 2 reacciones al leer esto. La primera es darse por vencido y bajar las manos, y el segundo es salir peleando. Bien, creo que estás equivocado. Sé que mi esposo apreciará mi honestidad y lo pensará seriamente. Sí. Pregunto antes de hacer algo, será completamente arriesgado, miró a su futura amante y pensó en lo mucho que ella creía en sus propias tonterías. Ya la estaba viendo bajo una nueva luz. Seguro que había dicho mentiras para obtener el permiso de su esposa, pero las mentiras descaradas de Laura y sus manipulaciones hacia su marido eran alarmantes. En parte curiosidad genuina y en parte diabólica lo llevaron a su siguiente pregunta: ¿cómo resultó la historia del grandullón para Laura? ¿La señora bebió todo lo que pudo? Obtuvo la respuesta mucho antes de que abriera la boca. Su rostro de repente se puso muy serio. No, su esposo la pateó. Para distraerla de sus dudas sobre si estaba haciendo lo correcto, Peter cambió de tema. Después de todo el esfuerzo y el gasto de este viaje, lo último que quería era que ella despertara y realmente hiciera lo que decía la carta. Unas vacaciones inocentes. No te conté sobre ese, __, raro que vi en el registro internacional.
Estaba parado a 25 pies de mí mientras estaba en la fila. Cuando me vio mirándolo, simplemente me miró y pasó su dedo índice por mi garganta haciendo un movimiento de apuñalamiento. Miré a mi alrededor para ver si se lo estaba haciendo a alguien detrás de mí, pero no había nadie, era espeluznante. Laura preguntó con indiferencia, ¿sí? ¿Cómo se veía? El mundo está lleno de gente extraña y problemática. Esa es la cuestión. Laura. Parecía un tipo normal. Más de 6 pies. Cabello oscuro. Perilla. Peter se detuvo cuando Laura de repente se sentó derecha y encendió su computadora portátil nuevamente. Al encenderla, abrió varios archivos. Abrió una foto que la mostraba a ella y a un hombre parados frente a una casa con voz temblorosa de emoción preguntó, ¿es él? Podría ser Laura, ciertamente se parece mucho a él, pero no puedo estar segura. Laura miró fijamente a Peter, ¿tenía algún incentivo para mentirle? Tenía miedo de que si ella estaba segura de que su marido había descubierto su juego, no estaría disponible para él durante las próximas 2 semanas. Por primera vez, a Laura se le ocurrió que Peter era un hombre dispuesto a engañar a su esposa y por lo tanto fundamentalmente no es confiable. ¿Qué vestía ese tipo? Ese es el problema de otra mujer, Laura, chicos, no te fijes en lo que llevan puesto los demás chicos. ¿No dijiste que te había dejado en la terminal nacional? Sí, lo hice. Lo convencí de que me dejara y se fuera caminando. Cuando lo vi irse, tomé el autobús a la terminal internacional. Entonces, él habría tenido que regresar a su auto, conducir hasta el parque de la terminal internacional y luego encontrar a alguien para correr detrás de él en la fila de check-in. Es bastante improbable, Laura. Creo que es más probable que fuera solo un psicópata al azar. Sabía que tenía que hacerlo. Distraer a Laura, que no parecía convencida. ¿Es que tu casa en la foto? Laura que también quería una distracción y estaba acostumbrada a que la gente la felicitara por su casa, se puso en piloto automático. Si esa es la que es hermosa, no, compramos el lote frente al mar como una inversión, es muy empinada y estrecha, no creerías que la casa es plegable, ¿verdad? Mi esposo pasó 15 años en ella, pero siguió agregándole cosas y arreglándola a su alrededor. Tienes que verla de adentro hacia afuera, es un artista. Y cada habitación tiene murales con un tema náutico en el baño y sala de estar, tema de negocios en la oficina. Entras a la oficina y el ambiente dice trabajo y trabajas. No te voy a decir cuál es el tema del dormitorio. Hemos ganado todo tipo de premios por diseño de interiores y por la forma en que la casa utiliza el terreno. Incluso hay un arroyo corriendo debajo de la casa. La conversación giró al tema de sus familias que hasta ahora habían eludido en su relación. Hablaron de los 2 hijos de de 6 y 8 años. Laura habló de sus 3 hijos. Sara, una joven de 23 años que acababa de graduarse de la Facultad de Derecho, estaba trabajando como abogada de bienes raíces, y sus 2 hijos que se quedan en casa, Daniel, de 16 años, y Larry, de 13 años. Laura no lo sabía, pero intentó desesperadamente distraerse por un tiempo y luego lo logró. Ella sacó un cuaderno y le escribió al abogado, casa y niños, sin saber si su esposo la estaba siguiendo. No podía hacer ningún plan para él, sabía que tenía que respaldarse protegiendo su hogar y su familia. Después de que la pareja guardara silencio, Laura comenzó a se reprendió a sí misma por ser una cobarde y no pensar en su posición y posible situación, y reconstruyó la cronología de los eventos. Ella había hecho las maletas el jueves por la noche, comprobando cuidadosamente que no hubiera nada que no fuera de negocios o indigno para usar el fin de semana entre los 2 cursos semanales de bikinis y ropa íntima que planeaba comprar y Bali. Esa noche, su esposo se comportó con perfecta normalidad e hicieron el amor. El viernes fue a trabajar a su hora habitual. Querían hacer un trabajo serio en su auto de la empresa, así que hizo arreglos para que su esposo la recogiera el viernes por la tarde. Fue a la sala de espera, esperó a que ella hiciera las maletas y la llevó a casa. Almorzó con los niños, los llevó con sus abuelos y luego hizo el amor hasta altas horas de la noche. Estaba especialmente cachonda por la expectativa de la noche siguiente y por la ignorancia de su esposo.
Sábado por la mañana, levantarse temprano, ir al aeropuerto. Laura recordó lo nerviosa que estaba. Había sido cuando ella le sugirió a su esposo que simplemente llevara sus maletas al mostrador de facturación y las dejara. Otras veces él se quedó hasta que el avión despegó. Se sintió aliviada cuando él aceptó de inmediato. Ella lo había observado todo el camino hasta el estacionamiento. Y luego esperó a que recogiera su auto. Ahora su impaciencia por irse adquirió un significado más oscuro. Comparó su comportamiento de anoche y esta noche. Debido a su cuidadosa planificación, nadie en su trabajo sabía nada, excepto que se tomaría unas vacaciones anuales y su esposo no conocía a nadie de su trabajo en absoluto. No había forma de que él pudiera saber lo que estaba planeando el mensaje de texto. Lo que llegó al teléfono de __ fue una broma de un amigo y el tipo que lo estaba mirando en el área de facturación era un psicópata cualquiera. Relájate, Laura. ¿Cuáles serían las consecuencias si descubriera que ella le había mentido sobre su destino? Entonces, ¿qué demonios? La carta decía que viajaba con un amigo del trabajo, pero no especificaba si era hombre o mujer. No se dio cuenta de que había cerrado los ojos hasta que los abrió. Se imaginó a su esposo descubriendo su destino final en el aeropuerto y se dio cuenta de lo mucho que le gustaba. A él le parecería que el engaño tendría que parecer como si se hubiera escabullido precisamente para ocultar que en sí mismo ya era grave, pero con algo de habilidad se podía defender combinado con el contenido de la carta. Sin embargo, no había la menor duda. Laura pasó el resto del vuelo intentando esconderse lo más posible. La primera tarea fue destruir la carta que se encontraba debajo de su almohada a 2.500 kilómetros de distancia. Su culo. La segunda tarea era convencerse a sí misma de que se preocupaba demasiado por nada. Laura, siempre dispuesta a prever todas las contingencias, escribió una larga carta a Sara sabiendo que no podría enviarla antes de Bali. En ella le rogaba a su hija que fuera con ella a casa y hacer dos cosas. La primera fue, __, su teléfono y cambiarlo al número de __. Ella razonó que le daba vergüenza decirle a alguien que lo había olvidado y que había comprado un teléfono prepago para el viaje. La segunda tarea era recuperar el carta de debajo de la almohada de su padre. Ella rogó no leerla ya que era algo profundamente personal escrito entre marido y mujer. Madre e hija eran muy cercanas, así que sabía que podía confiar en que ella no solo seguiría las instrucciones sino también se comportaría con tacto. Como aparte, Laura preguntó. Sara acusó recibo de la carta y le notificó que había hecho lo que se le pidió tan pronto como __, y Laura bajaron del avión en el aeropuerto de Denpasar. Laura envió la carta y luego, pensando que su esposo no verificaría el identificador de llamadas, llamó. Él desde el teléfono de __, ninguna de sus llamadas fue respondida en ese momento ni durante la hora. Le tomó pasar por la aduana y llegar a su hotel. Esto nunca había sucedido antes y las alarmas sonaron en su cabeza justo antes de que el taxi llegara al hotel. Sara llamó al teléfono de __, y confirmó que había hecho lo solicitado. Laura logró esquivar algunas preguntas sobre lo que estaba pasando cuando Sara preguntó si su padre estaba bien. Su respuesta horrorizó a su madre. Su padre había llamado para decirle que tenía algunas cosas en que pensar y que se llevaría a los otros niños a su cabaña en el campo. Sara iba para unirse a ellos por la noche. Laura le preguntó a su esposo qué iba a hacer este fin de semana y la respuesta, por supuesto, no incluía el trabajo en la cabaña. La cabaña estaba aislada de todas las comunicaciones del siglo XXI. Laura estaba tan desconcertada que dejó que su hija hiciera la llamada. Sin más preguntas, capítulo 2. El marido de Laura acaba de cocinar una cena de barbacoa para sus 3 hijos en la cabaña. Le ruegan que los lleve a acampar con él para conseguir guayabés para su guiso de fogata favorito mañana. Sara siente que su padre ha estado distraído desde su llegada, pero no lo presiona. Se sientan a la mesa para una reunión familiar. Sara inicia la conversación. ¿Se trata de eso? Mamá, papá, sí, ella ha estado actuando de manera extraña durante meses, es una especie de retraída emocionalmente y ayer y esta mañana me enteré de algunas cosas divertidas. La sensación de pavor que se apoderó de la habitación solo se vio exacerbada por el suspiro de papá que concluyó esa declaración.
Lo conocían como un hombre fuerte pero hombre jovial que rara vez hablaba en serio. Esperaron. Tu mamá me dijo que se iba a un curso 2 en el extranjero por trabajo. Los tres niños respondieron que eso era exactamente lo que les había dicho ayer por la tarde. Me pidió que la recogiera del trabajo, así que lo hice mientras estaba de pie en la sala de espera. Vi a través del vidrio de la oficina que ella estaba hablando con un hombre en su oficina. Algo en la forma en que estaban parados allí mirándose no me pareció correcto. Ella no salió durante más de 5 minutos, así que miré hacia el área de recepción. Había fotos de todas las personas importantes de la empresa colgadas en la pared. Reconocí al tipo con el que estaba hablando. Su nombre es Peter Ware. Recogí su tarjeta de presentación en la recepción. No había forma de que pudiera dormir por la mañana, así que bajé las escaleras. Me da un poco de vergüenza admitirlo, pero miré en el bolso de tu madre. Encontré su pasaporte y al mirarlo descubrí un sello de visa para Indonesia con fecha de hace 3 semanas. Recordé haberla visto leyendo un folleto sobre Bali el mes pasado. Su padre hizo una pausa y miró alrededor de la habitación, claramente contemplando qué decir. Bali está en Indonesia y no es interestatal, está en el extranjero. No le dije nada a tu madre, pero es algo muy serio acusar a alguien de engaño sin pruebas, especialmente a alguien a quien amas incondicionalmente. Sara intervino. Lo sabemos, papá, nos criaron con tus valores y los de mamá. Recuerda, nunca engañes, nunca mientas, siempre trata a todos con respeto hasta que pierdan ese respeto y luego simplemente aléjate en silencio. Sí, es por eso que lo que pasó esta mañana es tan difícil de entender, y mucho menos hablar de la atmósfera sombría en la habitación. Se intensificó y le dieron a papá tanto respeto. Tiempo que necesitaba para ordenar sus pensamientos y decidir qué decir y cómo decirlo. Esta mañana tu mamá me pidió que la dejara en la terminal nacional y me fuera. Dijo que estaba nerviosa por dejarte sola en casa por mucho tiempo simplemente por salir. Por conciencia acepté y me dirigí directamente a la terminal internacional, donde me esperaban al lado. Estaba haciendo el check-in para los vuelos a Bali y vi al señor Peter donde estaba el check-in. Me escondí y seguí mirando. 15 minutos después, tu madre apareció y también se registró. Estaba demasiado aturdido para mirarla a los ojos. ¿Qué piensas? Sí, Sara, creo que tu madre te mintió. Yo fui a Bali para tener una aventura con alguien con quien ella trabaja. El padre se negó, pero era obvio para sus 3 hijos que él estaba sufriendo mucho. Nunca habían visto llorar al gran hombre y estaban dispuestos a pagar casi cualquier cosa para evitar ver su obvio dolor. Ahora uno por uno, empezando por Daniel, envolvieron a su padre en un abrazo. Sara tomó la iniciativa de nuevo. ¿Qué vas a hacer, papá? No lo sé, niño, sé que si alguna vez se acuesta con otro hombre. Hemos terminado. La fidelidad es la piedra angular del matrimonio y cualquier violación de ella es imperdonable si ella no se ha acostado y no se está acostando con él. Todavía no sé si puedo superar su engaño, así que todo lo que he hecho hasta ahora es. El objetivo es enviarles a ambos un mensaje de que si se tocan habrá problemas. De esa manera puedo posponer la toma de una decisión hasta que esté listo. Tener la oportunidad de tomar una decisión tiene sentido. Sara asintió con la cabeza a todos y luego le dijo lo que no sabía. Mamá dejó su teléfono en casa, papá. Ella no habría recibido tu mensaje. Sé cómo ponerme en contacto con ella. ¿Quieres? Yo para decirle que deje a ese pervertido en paz. No, Sara, quiero que ella responda por sus propias razones. Una decisión tomada por miedo a las consecuencias no es una decisión. Ella tiene que tener la motivación correcta. ¿Qué número te dio para contactarla, Sara? Sacó su teléfono y abrió la larga carta de Laura. Leyó los primeros 6 dígitos a su padre y él le leyó los últimos 4 de una tarjeta de presentación que sacó de su bolsillo. Con este simple acto, las 4 personas en la habitación estaban convencidas de que la absoluta veracidad de su historia. Se produjo un silencio. Eso no es todo, papá. Mamá me pidió que trajera una carta para ti de debajo de la almohada en casa. Metió la mano en su bolso, sacó la carta y se la entregó. Todos esperaron a que la leyera. Se opuso a leerlo en voz alta. Una vez que supo lo que decía el joven, Larry rompió el impas. Papi, esta carta es sobre nuestra familia. Siempre hemos hecho todas las decisiones importantes que toma una familia. Las tienes que contar. Dave miró a su hijo menor y se dio cuenta de que nunca se había sentido tan orgulloso.
Allí estaba, con sus hermanos, en el centro de la mayor crisis que su familia había enfrentado jamás y él la estaba manejando. Mejor que su propio padre, todos se las arreglaban, se abrazaron de nuevo y luego Dave comenzó a leer, lo releyó 3 veces, la segunda 2 veces, enfatizando el tercer párrafo. Sin el tercer párrafo, era una solicitud perfectamente legítima de una esposa a su esposo y si se tomaba a primera vista, una propuesta perfectamente madura. Sin embargo, una oración en el tercer párrafo distorsionó todo el mensaje. Me voy por 2 semanas con un amigo del trabajo. Nunca te he sido infiel y sin tu plena bendición nunca lo seré. Una mentira probada. Hizo que el resto del mensaje fuera sospechoso o simplemente erróneo. En el transcurso de una discusión madura de 1 hora, madre y esposa evaluaron motivos que eran notablemente cercanos a la verdad. Cuando se descartaron otras soluciones, se llegó a la conclusión obvia y se determinó un curso de acción dependiendo de la respuesta a una pregunta. La madre probablemente ya no merecía ser miembro de su familia. Dave hizo todo lo posible por mantenerse firme. Arriba por la parte ausente escuchen niños, si se cometió un crimen fue contra mí como esposo de su madre, no deben dejar que afecte la forma en que se sienten por ella. Una vez más fue un pequeño Har quien respondió por todos, no papi. En el momento en que ella mintió para todos nosotros, ella se echó sola. Dave miró fijamente a su hijo. Cuando vio la barbilla abultada y los ojos serios, se dio cuenta de que la bellota había caído no muy lejos del árbol. Capítulo 3. Laura sorprendió a en la recepción del hotel al pedirle una cita privada. Habitación en otro piso. La había reservado por 2 días con opción de extenderla y con la solicitud de que se le diera el derecho de preferencia si la habitación estaba completamente llena. Se registró en el hotel y miró interrogativamente a Laura. Le dijeron que pensara en fue a su habitación, desempacó y se encontró con ella en el vestíbulo en 2 horas. Él obedeció vergonzosamente y se encontraron a la hora acordada. Peter no perdió el tiempo pensando en ello y cuando vio lo que vestía Laura, decidió que no le importaría saltar. En realidad, habían estado cerca durante 1 mes, pero aparte de eso, besándose y manoseándose no había pasado nada. ¿Qué pasa, Laura? Piénsalo, Peter, acordamos venir aquí juntos y recibes un mensaje en tu teléfono dirigido a ti por tu nombre diciéndote que si pones un dedo sobre esta mujer te arrepentirás por el resto de tu vida. Resto de tu vida. Este mensaje llegó poco después de que un hombre que se parecía a mi esposo hizo un gesto amenazador en tu dirección. ¿Estás conmigo? Íbamos conduciendo aquí en el auto y mi hija me informó que mi esposo ha estado actuando de manera muy diferente a lo habitual. Mi marido no ha devuelto mis llamadas durante las últimas 3 horas, lo que nuevamente no es su estilo. No era tonto, se sobreestimó por lo que todo esto podría significar, pero no vio ni le importó lo que tenía que ver con él. Creo que hay un 80% por casualidad. Mi marido sabe que estamos aquí juntos. No me preguntes cómo lo sabe, no tengo idea. Estoy 100% segura de que si descubre que dormimos juntos mi matrimonio terminará. Ese es un precio que no quiero pagar. Pagaría si estuviera 100% seguro de que él sabía que ya estaría en un avión de regreso a casa. Si yo lo supiera y él no, ¿cómo demonios podría explicarle que volví tan pronto sin decir una mentira descarada? Hemos estado juntos durante 25 años, él reconocería una mentira en un segundo si estuviera alerta. Lo siento, Peter, pero no dormiremos juntos hasta que llame a mi esposo y me convenza de que él no sabe nada. Peter parecía visiblemente decepcionado por esta declaración. Laura se dio cuenta de que iba a discutir sobre eso y lo despidió con un gesto. Peter, si fueras mi esposo y sospechabas que había tenido una cita con otro hombre, ¿qué harías? Fácil, contrataría a un investigador privado y conseguiría pruebas. Laura vio cómo la lógica se abría paso a través del hilo de lujuria en su cabeza. Todavía estaba molesta por la gravedad de su situación. No penetres en su grueso cráneo, no has intentado llamar a tu esposa desde que llegaste aquí, eso llamó su atención. Peter inmediatamente miró alrededor de los rincones oscuros del pasillo tratando de distinguir la cámara. Está bien, ahora lo tienes esta noche y mañana lo haré. Duerme sola en mi habitación cuando mi esposo regrese de limpiar y pueda llamarme, lo resolveremos mientras tanto.
No vengas a mi habitación, no te acerques a mí a menos que sea un lugar público y no me toques. Si mi esposo llama, no contestes o pon el teléfono en buzón de voz. Encuéntrame lo más rápido que puedas. Estos son los números a los que llamará a partir de ahora. Dame. Me dio un beso amistoso en la mejilla y cada uno se iría por su lado. Peter hizo lo que le ordenaron y luego ambos se retiraron a sus habitaciones buscando un seguimiento si alguno de ellos se había molestado en mirar el número de teléfono del que había venido la amenaza de __. Se habrían dado cuenta que Laura era 80% ya 100% víctima, solo que aún no lo sabía. Capítulo 4. Habían pasado 4 días y el tan esperado viaje aún no había salido según lo planeado. Tuvieron que comer en el restaurante del hotel y evitar cualquier contacto físico. Laura en protesta arrastró a Peter por las muchas tiendas de ropa buscando atuendos, e incluso fueron a una excursión de un día juntos el martes. Si los estaban observando era por profesionales. Laura insistió en que pasaran todos sus días juntos en caso de que Dave llamara el lunes. Laura compró un teléfono celular desechado e hizo que, practicara cambiarlo en caso de una L. La madre, su nivel de estrés era solo aumentó ligeramente. Se acercaban las vacaciones escolares y era muy posible que Dave hubiera llevado a Danielle y Larry a la cabaña por más de un fin de semana. Sin embargo, el hecho de que Sarah no respondiera a los correos electrónicos era seriamente preocupante. Peter resistió hasta el martes por la noche, se retiró temprano y reservó una habitación extra. Salió de su habitación, se aseguró de que nadie lo siguiera y tuvo sexo toda la noche con una de las prostitutas japonesas importadas el miércoles. Laura estaba tan preocupada que se quedó en su habitación todo el día e hizo averiguaciones en internet. Buscó información sobre el divorcio. Entonces ella le envió un correo electrónico a su abogado local y le pidió que confirmara sus suposiciones sobre el resultado de un divorcio hipotético. Con su ayuda ella manejó todos los asuntos legales personales para la familia. Ella manejó todos esos asuntos. Para la familia él respondió que aunque no era su experiencia, él creía que sus suposiciones eran correctas. 3 veces al día Dave y Sarah hicieron llamadas telefónicas y no respondieron. El nivel del 80% comenzó a acercarse al 90%. Aislada emocionalmente de todos los que conocía, se sintió más sola que nunca en su vida. Sarah le envió un correo electrónico rogándole que se comunicara con ella. Dave no usó el correo electrónico después de no recibir un correo electrónico respuesta hasta el viernes. Laura decidió asegurar su futuro. Le pidió a su abogado que tenía todas las autorizaciones necesarias para bloquear las finanzas familiares. Transfirió la propiedad del único terreno vacante restante a un fideicomiso con Sarah y ella como fideicomisario. Se podía acceder al fideicomiso por cualquiera de los firmantes. Transfirió la mayor parte de las finanzas familiares a 2 fideicomisos separados a nombre de sus hijos menores. Los fideicomisarios fueron nuevamente 2, pero esta vez se requerían ambas firmas. El niño en cuestión y otra por supuesto quería la segunda ser ella misma, pero el abogado la había convencido de que lo nombrara tutor legal del niño, sería más seguro de esa manera. Le aseguró que, por supuesto, la firma del niño era inútil hasta que cumpliera 18 años, confiado en que si ocurría lo peor, ella controlaría los hilos del dinero y si todo resultara ser una tormenta y una taza de té, podría deshacer los cambios. Laura durmió mejor que en toda la semana. El sábado, con 1 hora de diferencia, llegaron 2 bombas. La primera fue traída por __, quien fue a su habitación en contra de sus instrucciones. Preocupado porque su esposa no respondía, se puso en contacto con su hermano y le pidió que vino a su casa. El hermano informó que lo hizo. La esposa de __, le preguntó dónde quería su hermano que le entregaran los papeles del divorcio. Lo llamó al trabajo y descubrió que no estaba en un viaje de negocios, sino que estaba de vacaciones anuales. Lo que explicaba cómo Dave lo sabía. Al respecto, Peter voló inmediatamente a casa para tratar de lidiar con las consecuencias. Laura contactó inmediatamente a su abogado y le pidió que firmara todos los cambios. Acompañó a __, al aeropuerto y se mudó a su habitación vacía. La segunda bomba estaba más cerca de casa y era mucho más destructiva. Decidí revisar las cuentas de Facebook de los 2 niños más pequeños. No había aparecido nada allí ya que no había dejado pistas de lo que habían estado haciendo y ninguna respuesta para solicitar contactarla o confirmar su existencia. Esta vez apareció un nuevo mensaje en la cuenta de Larry. Informó a cualquiera que quisiera saber que su madre y su padre se estaban divorciando.
¿No gritó Laura en una habitación vacía lejos de su familia? ¿Qué diablos estaba haciendo David? El divorcio fue seguido por conversaciones, discusiones y explicaciones, sí, a veces incluso humillación, niños, así que ella era la principal como era el sustentador de la familia y trabajaba duro, era inevitable que Dave abandonara la escuela secundaria y se fuera. Ella fue a la universidad, por supuesto, eso significaba que Dave era la principal influencia en la vida de sus hijos, pero esta, había ido demasiado lejos. Rezó invocando oraciones a cualquier dios que pudiera escucharla para que las señales resultaran ser correctas y frustraran sus planes y los de Antes de que se materializaran, si eso no sucedía, Dave pronto tendría un informe irrefutable de investigadores privados de que nada había sucedido y ahora que Peter se había ido, nada sucedería. A medida que se calmaba, comenzó a pensar racionalmente cuando nadie le hablaba, usó su considerable intelecto para tratar de ver desapasionadamente lo que Dave había visto, hizo algunas conjeturas fundamentadas, alguien se había enterado de su viaje a Bali, ese alguien no podía ser Dave, la única evidencia del plan estaba en su computadora de casa y Dave era analfabeto en computadoras. Ese alguien, probablemente la esposa de Peter, le había dicho a Dave probablemente tan temprano como la mañana del vuelo. Todo lo que podía saber era que ella había mentido sobre el destino y que viajaba con Peter a menos que la carta. Si Sara hubiera ignorado su instrucción de no leer la carta, si Sara hubiera compartido su contenido con su padre, Laura rápidamente sacó la carta y la leyó con sus ojos. Abrirlo tomó 3 intentos, cada uno acompañado de un latido rápido. 1. Una simple declaración de hechos sin hacer preguntas. 2. Preparación para comenzar a torcer la verdad, pero por lo demás hechos. 3. Parte verdad, parte mentira completa. Y ahora podía reconocerlo, era un amante maravilloso, pero ella estaba cansada de estar en sus brazos. Era obvio para ella, y si él hubiera visto la carta, también era obvio para él. Un informe de investigadores privados mostraría que la presencia de un amigo aquí era inapropiada y la presencia de un amigo masculino. Su marido no sabía nada acerca de lo que era inapropiado. En la fría luz de la racionalidad, se dio cuenta de que si le había enviado esta carta con una mentira descarada, todo lo demás inmediatamente caería bajo sospecha. Por lo tanto, sus garantías de fidelidad serían inútiles. Si regresaba al principio de las palabras sobre que él era un amante maravilloso, también caerían bajo sospecha. De repente, se dio cuenta de cuál era su principal problema. Peter tenía razón. Había puesto en tela de juicio toda la creencia de Dave de que la estaba satisfaciendo. Su ego estaría gravemente herido, pero ella no lo había traicionado. El informe de los investigadores privados debería confirmar que, al menos en lo que respecta a este viaje, naturalmente podría asumir que ella había comenzado a cometer adulterio antes de este viaje. Pero Laura ya tenía un plan preparado para contrarrestar tal opinión. Cuando habían comenzado los detectives privados la vigilancia, si en el momento en que acababan de registrarse en este hotel ya deberían haber sabido que la idea de la habitación privada estaba sucediendo. Pensé que Laura tenía demasiadas incógnitas. El cuarto párrafo, que parecía tan considerado y amoroso cuando lo escribió, ahora asumía que todo era una mentira, solo basura vacía. Así era toda la carta. Si la mirabas en retrospectiva, había resultado ser una mentira completa. Laura realmente esperaba que no hubiera visto la conclusión si no hubiera visto la carta. Tenía un trabajo muy interesante por delante si lo hubiera visto. Sospechaba que ninguna cantidad de subrefugio ayudaría. La ironía de la situación casi le trajo una sonrisa a la cara. El único salvador en ese momento fue el informe del investigador privado que demostraba que no había pasado nada en Bali. Laura esperaba que el investigador privado fuera bueno, pero se consoló con el hecho de que era tan bueno que no lo había notado, ni siquiera se había dado cuenta de su presencia. Laura se reprendió mentalmente a sí misma porque había hecho esto. Le tomó toda la noche pensar bajo la influencia del alcohol. Laura concluyó que ella era la esposa clásica que lo tenía todo, que veía un futuro diferente al pasado y lo resentía, una esposa exitosa en una empresa de alto vuelo, una mujer que había pasado toda su carrera mintiendo, ocultando cada opción posible y sí, engañando, una mujer que se acercaba a la menopausia y que tenía una picazón que necesitaba rascarse. Y así, confiando en su ingenio y en la
ingenuidad de su marido se rascó sin consecuencia. La nueva ironía no la hizo sonreír. Laura se dio cuenta de que pronto podría ser una empresaria exitosa y una mujer divorciada que todavía no se había rascado esa, picazón a la mañana siguiente sin oportunidad de obtener respuestas a sus preguntas. Aquí Laura decidió regresar a casa lo antes posible. Para empezar, decidió usar sus habilidades de negociación para retrasar los pasos irreversibles de su protagonista. Escribió una carta a David. A través de Sara. Laura escribió la carta vagamente porque ella no sabía si Sara le había mostrado la carta a su padre o si incluso la había leído. Su plan era tratar de salir de la situación de divorcio, pero esperar estar en el lado ganador si sucedía lo peor, ya que ella era el tipo de persona que podía anticipar los acontecimientos. Encontró consejeros en su ciudad y hizo una cita con el que eligió en línea y luego se vistió para la excursión de un día que había reservado hace 4 días. Todavía tendría tiempo para llamar a la aerolínea. Capítulo 5. Sara entra a la casa de su padre y escucha el final de una conversación entre su padre y su vecino, así que además de contarle a este tipo, la esposa de Peter, sobre tus sospechas, ¿qué más hiciste, Dave? Nada. Oye, Sara, ¿conoces a John Smith, el de al lado, no? También es abogado. Amablemente accedió a darme algunos consejos. Oh, vamos, Dave, después de todo, los consejos y la ayuda en paisajismo que me has brindado a lo largo de los años, sin mencionar todas las herramientas que me has prestado, es lo mínimo que puedo hacer. Hola Sara. Hola John, ¿estás aquí para ayudar a papá con su divorcio? Bueno, ¿quién está hablando de divorcio? Todo lo que sabemos con seguridad hasta ahora es que tu madre nos mintió y está pasando 2 semanas en Bali con alguien. Yo, por mi parte, esperaré a ver qué tiene que decir antes de decidir el divorcio. Por favor, perdona a mi distraído padre John. Él podría. A veces puede ser muy ingenuo. Ayer el abogado de mamá me llamó para firma un acuerdo de fideicomiso que efectivamente elimina el control de papá sobre algunos activos familiares. Luego, verificamos todas las cuentas bancarias y de inversión y descubrimos que la mayor parte había desaparecido en algún lugar. Ella está haciendo todo lo posible para sacarte del peligro. Papá, admítelo, y finalmente es revelador. Sus verdaderos colores. Sara le tendió 2 páginas de la carta impresa a su padre, él las leyó y luego se las entregó a John. Querida Sara, por favor imprime el documento adjunto y dáselo nuevamente a tu padre. Confío en tu discreción para no leerlo. Se trata de asuntos personales entre él y yo. Querido David, supongo que ya te habrás dado cuenta que te mentí sobre el propósito y destino de mi viaje esta semana. Cuando regrese hablaremos de ello y espero que escuches mis disculpas por la enorme error que cometí. Con la misma paciencia que siempre has demostrado, solo debes saber 2 cosas y por favor no hagas nada hasta que hablemos. 1. Te amo y solo a ti. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. 2. Desde que nos volvimos exclusivos te he sido fiel. Todos estos durante años nunca he tenido sexo con nadie más que contigo. Me doy cuenta de que mis acciones últimamente te han dado muchas razones para dudar de esto. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para convencerlo de este hecho básico. Le sugiero que se haga una prueba de detector de mentiras cuando regrese, con suerte en el próximo día o 2. Estoy dispuesto a detenerme y tomarla en el camino a casa desde el aeropuerto. Si puedes organizarlo, proporcionarás preguntas y preguntarás todo lo que quieras después de que este elefante salga de la habitación. Puedo disculparme por cualquier falta de respeto que sientas que te he mostrado. Por favor, no hagas nada precipitado. Ambos sabemos cómo resultará el divorcio. Perderás la casa en la que pusiste tu corazón y la mitad del dinero que planeamos usar para la jubilación anticipada. Piensa en los niños. El divorcio siempre divide a las familias y si preguntas, la madre siempre obtiene la custodia. Tener a Sara y Daniele de mi lado es un hecho. Sería una tragedia si el divorcio abriera una brecha entre ellos y Larry. Sé que amas a los niños y ambos sabemos que no poder verlos cuando quieras te mataría, así que por favor no hagas nada hasta que me hayas dado una oportunidad para explicarte. Hasta pronto, tu amada esposa Laura. John terminó de leer la carta. Si no fuera por lo que sabemos que ha estado haciendo detrás de escena, esto sería realmente material emocional convincente. ¿A qué te refieres, John Dave?
Tienes que darte cuenta de que en mi trabajo veo todo tipo de trucos. Este es bastante común. Tu esposa decide que quiere salir del matrimonio. Busca un reemplazo, encuentra uno y decide tomarla por su cuenta. Una prueba de manejo durante unas vacaciones de 2 creo que esto se llama un viaje por carretera. Por lo general, si ella decide que él es el indicado, regresa silenciosamente, toma todos los activos fuera de su control y luego solicita el divorcio. Las personas realmente inteligentes envenenan la relación entre padres inocentes y sus hijos primero, como Laura empezó a hacer con Sara escribiendo una carta retratándote como un debilucho que a Sara se le permitió encontrar. Es una de las cosas más sofisticadas que he visto. La mejor manera de ganar en un divorcio es tratar tu pareja un golpe completo, limitar su acceso a un buen consejo, que es dejarle un penique, y luego hacer que sus hijos elijan con quién ir. En este caso la elección sería entre el bienestar de una madre en el hogar familiar y un padre en quiebra viviendo en un barrio marginal. Seguramente allí debe haber otra explicación. Puedo probarlo. Contacte a 3 de los mejores abogados de divorcio de la ciudad. Los que se niegan a toma tu caso, ya la estamos representando a ella. Apuesto a que les dio a los 3 un adelanto para mantenerte fuera del caso. Si te arruinas y consigues un mejor abogado, este bluff tiene más posibilidades de funcionar. ¿Qué bluff? Toda esta carta es un farol. Dave, su abogado, ya debe haberle dicho que obtener la custodia de niños tan mayores como los suyos no es tan fácil como solía ser, especialmente porque tiene una buena posibilidad de ser considerado el cuidador principal. Dave, el propósito de esta carta es simple: ella quiere que usted dejar de hacer algo mientras ella ultima los preparativos para la emboscada. Su problema es que usted se enteró de su plan antes de que estuviera completamente elaborado. Cuando su plan esté finalizado, ella querrá que el divorcio se finalice lo antes posible, ciertamente antes de que Larry cumpla 14 años y pueda decidir en qué casa vivir. Puedes esperar que ella te obligue a ver a un consejero. En este país los tribunales solo concederán el divorcio si han vivido separados durante 12 meses o si un psicólogo dice que el matrimonio es irrecuperable. Espera que ella elija un consejero y intimidarte. Las amenazas al final son comunes para las mujeres que instigan el divorcio. Dave se excusó al preguntarle a John quién era el mejor abogado de divorcios de la zona. Dave llamó, dio su nombre y pidió una cita. Le dijeron que no podían aceptar su caso. Dave no se dio cuenta de que el mejor abogado de divorcios de la ciudad tenía muchos casos y dijo que su secretaria no acepta ninguno nuevo todavía. Dave regresó a la sala de descanso. Está bien, John, te creo. ¿Qué hago ahora? Primero me autorizas a bloquear todas las finanzas que no estén ya en posesión de Laura, luego restringe su capacidad de gastar otras finanzas compartidas. ¿Cómo? ¿Lo hago bien? Empiezo por cancelar todas las tarjetas de crédito a nombre de ambos. Está bien, pero todavía estoy un poco incómodo. Ella dice de manera tan convincente que todavía me ama, pero eso realmente no encaja con las amenazas en la segunda mitad de la carta. Papá, ¿estás segura de que mamá te mintió? Sí, Sara, ¿les mientes a quienes amas? Papá, no sé. ¿Qué nos dijiste siempre sobre los 3 pilares de una relación exitosa? Papá, amor, confianza y respeto, ¿no? ¿Cuántos de esos? ¿Te queda bien uno ahora que lo mencionas? ¿Y cuánto te está mostrando mamá ahora? Nota da capítulo 6. Cuando Laura se fue para pagar la multa por cambiar la fecha de su vuelo, sus 2 tarjetas de crédito fueron rechazadas. Corrió al cajero automático que había usado antes, allí fue rechazada. Entró en modo de planificación de emergencia. El hotel y las comidas se habían pagado por adelantado, por lo que para no morir de hambre ni ser arrojada a la calle, tenía unos cientos en cheques de viajero por si acaso, pero no era suficiente, ya que no había amigos en casa a quienes pedir dinero prestado. Los únicos que quedaban eran sus padres, pidiéndoles que le enviaran una transferencia bancaria. Su dinero daría lugar a preguntas que no quería responder en ese momento. Rápidamente envió un correo electrónico a su abogado preguntando qué estaba pasando con las cuentas bancarias y luego se sumergió en una semana aburrida y sin sentido antes de su partida planificada. Estaba perpleja en cuanto a cómo su simple plan de seguridad para solucionar una picazón podría llevar tan rápidamente a Dave a estar en peligro de ruina.
Ella sabía que él nunca perdonaría su infidelidad y había tomado el riesgo a sabiendas al darse cuenta de que las posibilidades de ser atrapada eran astronómicas. Que podría haberlo motivado a tomar medidas tan drásticas que sospechaba que ella tenía un romance con otro hombre y él ya sabía que el otro hombre se había ido y nada había sucedido, que él no tenía forma de saber sobre sus maniobras financieras, ni siquiera sabía quién era su abogado financiero. Siempre había confiado en ella para que se encargara de esas cosas mientras ella golpeaba silenciosamente su cabeza contra la mesa en su habitación. Llegaron 2 cartas. Eso no mejoró su estado de ánimo. El primero fue de la esposa de Riley, agradeciéndole por arruinar su matrimonio y poner en peligro el futuro seguro de sus hijos. Podría haberla lastimado mucho si el segundo no hubiera llegado mientras procesaba el primero. Al principio parecía ser una de sus propias cartas a Peter de hace 2 semanas, esperando con ansia su viaje. Sus direcciones y las de él estaban enumeradas en la línea de dirección, lo que significaba que la carta había sido reenviada a ella misma. La carta estaba acompañada de una simple pregunta: ¿por qué nos mentiste, mamá? La carta estaba firmada por Daniele. Su marido podía ser analfabeto informático, pero sus hijos no. Se dio cuenta por primera vez de que Dave no era la única víctima de su engaño ni el único participante en su castigo. También se dio cuenta de que la carta no. Para responder a esa simple pregunta, también se mostró la falta de respuesta de Sara. Bajo una luz diferente, Laura lloró. Con pérdida y decepción, le envió una carta a Daniele que básicamente decía que le explicaría el malentendido cuando llegara a casa. Su hija debe haber esperado esto porque la respuesta siguió de inmediato. Es extraño que hayas elegido pasar nuestras vacaciones escolares con otro hombre en lugar de con papá y nosotros. Laura lloramos otra vez. Había sido una semana extremadamente estresante y aburrida con un presupuesto limitado. No había nada más que hacer que tumbarse en la playa. Agarró una toalla. Después de 1 hora salió de la playa y regresó al hotel. Se dio cuenta de que volver a casa con un gran bronceado equivalía a demostrarles a todos que estaban mintiendo. Frustrada, envió una larga carta a casa a través de Sara sin entrar en detalles. Hablaba de errores y juicios de su parte al ser dada por sentada como esposa, madre y principal sustentadora de la familia. Incluso habló de su sentido de autoestima en un estilo de: esa es mi excusa. La carta mencionó 2 veces que ella no se había acostado con nadie más que Dave durante el matrimonio. La carta nuevamente la instó a no hacer nada precipitado hasta que tuviera la oportunidad de hablar. No había nada parecido a una disculpa en la carta. No era el estilo de una empresaria fuerte que sabía que estaba en una posición ventajosa. Presioné el botón de enviar y me senté a esperar el capítulo 7. Bien, niños, es hora de tener una discusión seria sobre lo que vamos a hacer cuando tu mamá llegue a casa. Estoy un poco sorprendido de que haya decidido quedarse y, a menos que escuchemos algo diferente, tendremos que asumir que regresará el viernes como estaba planeado. ¿Cómo vamos a resolver esto? Recuerden que todo lo que sabemos es que ella planeaba irse con un chico de su trabajo. No sabemos nada sobre si esta es la primera vez. Esta vez nos mintió, tú primero, Sara. Bueno, todo lo que tuve que hacer fue leer su última carta, papá. Se nota que solo es una perra presumida que nos trata como una molestia menor que se puede eludir. El hecho de que nos engañó la primera vez es, en mi opinión, irrelevante. Ella tenía la opción de tomar sus vacaciones anuales y pasarlas con su familia o usarlas para desaparecer con alguien más. Ya pasa poco tiempo con Daniele y Larry dadas sus largas horas de trabajo y viajes de negocios. Creo que su comportamiento antes y después ella fue descubierta es una falta de respeto hacia todos nosotros y deshonesta si ella no cambia su actitud sobre lo que está pasando. Terminé con ella. Buena Sara, dile algo duro pero justo. ¿Y tú, Daniele? Creo que ella simplemente no lo entiende. Papá, estoy de acuerdo, cariño. Cuando tengamos noticias de Larry, te explicaré lo que quiero decir. Estoy pensando en hacer de Larry, no me importa, papi, siempre y cuando me quede contigo, haré todo lo que esté en mi poder para que eso suceda. Hijo, cuéntanos sobre tu idea, papi. Bueno, creo que por alguna razón tu madre se fue de la escuela. Ralph por un tiempo, no lo sé,
pero la promoción del año pasado parece haber provocado un cambio, niños. Espero que me respalden. Creo que si ella admite lo que hizo y está realmente arrepentida, deberíamos darle otra oportunidad. ¿Qué hacen? Dices que Sara miró a sus hermanos menores y se sintió de acuerdo. Los niños pequeños solo necesitaban estabilidad hasta que llegaron a la edad reaccionaria en la que descartaron todo en lo que sus padres creían y trataron de cambiar el mundo. Así es, papá, lo intentaremos. Pero viste su última carta. Lo he releído 16 veces y no veo ningún remordimiento. Curiosamente le creí cuando escribió Q. Nunca había. Te has sido infiel, estoy de acuerdo, Sara, por eso le he preparado un pequeño shock. Cuando lo experimente se dará cuenta que creemos que ya ha cometido un crimen contra la familia. No creo que se dé cuenta de lo ofendidos que estamos, entonces se centrará en el impacto físico después de que le hagamos saber nuestros sentimientos. La pregunta del millón es qué hará al respecto si se derrumba y se disculpa con todos nosotros. Hablaremos de ello si no lo hace. Verás, esa es mi idea. Capítulo 8. La carta de regreso tomó a Laura por sorpresa. Era de Sara, pero estaba dirigida a Dave y a los 3 niños. Describía el cronograma para su regreso. Después de leerla, una sensación de lástima se apoderó de ella, como si hubiera fracasado en su tarea. Debía regresar tarde el viernes por la noche. La carta decía que tenía una cita con un examinador de polígrafo e indicaba que se le harían preguntas a los 4 rebeldes después de la prueba. La alojarían en un motel durante 2 noches para que pudiera reflexionar sobre su respuesta. En cualquier momento de la tarde del sábado podría solicitar una reunión para discutir el futuro de la familia. Laura, resentida recibiendo órdenes, pero decidió seguirles el juego por ahora. Una cosa era segura: tan pronto como comió su humble pie, le esperaba una paliza seria. La gente necesita saber quién es el jefe en la casa. Aliviada, se relajó un poco. Estaba contenta. Que su oferta de un detector de mentiras había sido aceptada era la mejor manera de convencer a Dave de que había cumplido su promesa. Sabía que si podía convencer a Dave, todo lo demás encajaría. ¿Qué preguntas le haría? Él sabía sobre su comportamiento en Bali, que era un hecho. Que la pregunta principal que haría sería si ella había hecho algo con __. Antes de Bali, si él hacía la pregunta directa si había tenido sexo con Peter o con alguien que no fuera su marido. Ella estaría en casa. Temía que él pudiera hacer preguntas más insidiosas como siempre te has comportado de una manera apropiada para una esposa, y entonces ella estaría en terreno más inestable. No había tenido sexo con Peter en el sentido estricto de la palabra, al estilo Bill Clinton. Antes de __. Estaba Michael. Tampoco habían tenido sexo, pero solo porque Mike se había acobardado en el último minuto. Laura se dio cuenta de que era un error anticiparse demasiado a las preguntas que sabía que los polígrafos se basaban en indicadores como la frecuencia cardíaca y la sudoración. Al tomar las preguntas al pie de la letra, corría el riesgo de aumentar su nivel de estrés y provocar una reacción positiva falsa. Sin embargo, practicaba las respuestas a las preguntas implícitas de su marido ingenuo. En general, se relajaba y se fue al aeropuerto a las 10. Hora señalada. Deliberadamente no le dijo a nadie a qué hora llegaba su vuelo, con el pretexto de que todos estarían ocupados con el trabajo o la escuela. Insistió en un taxi. Después de todo, la familia no puede estar en la terminal nacional cuando ella llega a la internacional terminal justo cuando salía de la aduana. No pudo evitar comparar la forma en que había volado con cómo lo había imaginado. En lugar de ronronear como un gatito contento, llegó con un tazón mendigando en sus manos. Después del viaje en taxi, se sentó en la sala de espera del polígrafo durante 1 hora hasta que uno de los técnicos la hizo pasar. Le explicó el procedimiento básico de las preguntas previas a la prueba para calibrar el equipo según su fisiología. Luego el técnico sacó una carpeta y frunció el ceño. Ah, sí, esa es. Laura se sonrojó levemente al saberlo. La naturaleza de las preguntas le hizo darse cuenta de que el operador pronto adivinaría su historia reciente. Señora Brown, mis preguntas tienen un formato bastante inusual. En lugar de la lista habitual de preguntas, tienen la forma de un diagrama de flujo. Sí, he visto eso un par de veces antes. Hay una pregunta inicial y luego,
dependiendo en la respuesta a una elección de que preguntar a continuación ralentiza un poco las cosas pero no afecta la validez de las pruebas. Te aseguro que estás listo como siempre lo estoy yo. El operador revisó las 8 preguntas de calibración y luego hizo una pausa para abrir el archivo de nuevo y leer pregunta N. Hace 2 semanas viajó a Bali con la intención de tener relaciones sexuales extramatrimoniales con el señor Peter Osium. El operador miró la lectura del polígrafo e hizo una anotación, luego revisó el archivo. Laura no se sorprendió se preparó para la siguiente pregunta. Sería una pregunta sobre si realmente había tenido sexo con y Bali, o una pregunta sobre si había tenido sexo con antes de ir a Bali. Esperaba con todas sus fuerzas que la pregunta se hiciera en una forma en la que ella podía negar plausiblemente a la simple pregunta de si tuvo sexo con Peter o podía responder que no. Y Bai, por favor manténgalo simple. El técnico cerró el archivo y comenzó a sacar el papel de la máquina. Gracias, señora Brown, tengo una dirección de correo electrónico para enviarle el informe. Es libre de ir a decir que Laura estaba atónita. Es un eufemismo enorme. ¿Qué diablo significa eso? ¿Qué? Solo una pregunta, sí, una inusual. Solo la había visto una vez antes y sé que ese tipo estaba tratando de transmitir su punto de vista. Creo que quien escribió esas preguntas también lo era. Tu esposo. Laura asintió. La máquina asintió. ¿Qué quiso decir? Porque no entiendo. Creo que tu marido quiso decir que no le importa en absoluto si tuviste una aventura en Bali. Solo quiere confirmar que tenías esa intención. Está diciendo alto y claro que la intención de tener sexo con este tipo de Peter es suficiente para él. Buena suerte, señora Brown. Hay tarjetas de presentación de un par de buenos abogados de divorcio en el escritorio de recepción. Laura salió de la habitación en un día. Toda su defensa, toda su educación se había basado en convencer. Su marido le dijo que ella no se había acostado con nadie más que no tuviera credenciales profesionales y que no tenía idea de lo mucho que él se sentía ofendido por ella. Deshonestidad e intenciones simples. Frustrada y enojada, Laura cometió un último error ignorando la posibilidad de ir a otro lugar para darse tiempo para tomar una decisión racional. Se subió a un taxi y condujo a casa. En su opinión, ahora era una verdadera batalla de voluntades. El instinto competitivo. Cain Dave había disparado el primer proyectil y ahora era su turno de devolver el fuego. El taxi la dejó en la entrada de su vecindario sentada en el auto en el lado opuesto de la calle. Dave, Daniel y Larry se miraron tristemente mientras observaron a la mujer enfurecida dirigirse hacia la casa de su antigua familia. Estaban agradecidos de haber hecho lo que tenían que hacer anoche. Lo último que Dave quería era que lo intimidaran frente a los niños. Definitivamente sería malo para su salud. Llegaron a la habitación que había reservado para Laura y se aseguró de que sus teléfonos estuvieran apagados. Capítulo 9. No hubo noticias de Laura hasta el lunes. La esperanza de que hubiera usado este tiempo para pensar racionalmente era débil, pero aún permanecía. La última esperanza se derrumbó cuando el lunes por la noche Dave recibió una carta de parte de Sara. Lo censuró por sus bajas tácticas de echarle los niños encima. Habló de una audiencia de emergencia en familia tribunal que su abogado estaba organizando para decidir la custodia temporal de Daniele, y Larry, jugando con las predicciones de J, también le informó que había programado una cita para que se reunieran con un psicólogo al día siguiente. La reunión familiar estaba programada para el miércoles por la noche. Laura reflexionó el fin de semana y, como de costumbre, ideó un plan que sintió que cubría todas las opciones posibles. Lo primero fue tratar de salvar el matrimonio que Dave parecía haber descartado. Para hacer esto fue necesario buscar asesoramiento, una mujer por supuesto, para maximizar las posibilidades de que ella explique su línea de pensamiento a su marido. Segundo, sesiones familiares para explicar sus acciones a los niños. Tercero, por supuesto, un juicio para asegurarse de que estaría en él lado ganador si sucediera lo peor. Laura ya estaba en la oficina del psicólogo cuando Dave apareció justo cuando llegó el martes. Inmediatamente le gustó la mujer de unos 40 años vestida como una mujer de 60 años. Las sillas estaban dispuestas frente al psicólogo, pero a más de un brazo de distancia. Después de las presentaciones durante las cuales Laura era Laura y Dave era el señor Brown, el hippie anciano, invitó a Laura a hablar primero. Laura contó la historia de su matrimonio y luego expuso los hechos tal como los vio.
Entonces ella era una esposa y madre fiel hasta que por alguna razón se salió de control, mintió a su familia y tuvo una cita con otro hombre. No hubo sexo como lo atestiguó el esposo que la observó, pero las intenciones estaban allí. Cuando se fue, estaba atónita. Al enterarse de que sus tarjetas de crédito habían sido canceladas, se arrepintió de lo que había hecho y su deseo más sincero era simplemente dejar atrás el episodio y continuar viviendo su vida en matrimonio con David. El consejero miró a Dave primero. Me gustaría decir que hablo en mi nombre y en el de nuestros hijos. La principal queja de mis hijos es que su madre les mintió, utilizó 2 semanas de sus vacaciones anuales que duran 6 meses para irse sola y dejó su número de teléfono para que no la pudieran llevar. Contactado en caso de emergencia. Para ser honesto, no le asigné a Laura ninguna vigilancia en Bali. Esto sorprendió a Laura ya que fue lo primero que pudo hacer. No podía creer que fuera cierto, de hecho, ni siquiera quería creer que ella fuera jugando hasta que nuestra hija más pequeña hackeó la cuenta de correo electrónico de Laura y encontró rastros de los arreglos que ella y su amante habían dejado atrás también para el registro. Me aconsejaron cancelar mis tarjetas de crédito después de que mi hija mayor descubrió que mi esposa estaba bloqueando todas las finanzas familiares de una manera que me dejó indefenso una vez más. Laura estaba atónita, no se había dado cuenta de que sus precauciones habían sido reveladas ni había pensado en cómo tal las acciones serían interpretadas, como que el hecho de que sus 2 hijas estuvieran trabajando activamente en su contra tampoco mejoró su estado de ánimo. En cuanto a lo que mi esposa quiere de este proceso, lo siento, ya no confío en una palabra de lo que dice. La furia de sus palabras finalmente le transmitieron a Laura cuán ofendido estaba su esposo por su acción. Antes de que pudiera reaccionar, el consejero se volvió hacia Dave. Entonces, ¿qué espera lograr en estas sesiones? Espero entender por qué mi esposa pensó que era aceptable mentirle a su familia y negociar sexo con otro hombre. En este punto el matrimonio de David y Laura todavía podía repararse. Todo cambió en un instante y no fue culpa del esposo o la esposa sino de los consejeros cuando ella murmuró casi en voz baja: «Oh, tenemos un dinosaurio». Dave, que pensó que Laura había organizado todo para acelerar el divorcio y había elegido deliberadamente al consejero para minimizar las posibilidades de reconciliación. Asiento había oído hablar de tales consejeros y pensó que estaba mal. Salió corriendo de la habitación. Laura, que tenía una pequeña posibilidad de evitar el desastre si hubiera corrido detrás de Dave y se hubiera disculpado con él, descargó su frustración en el consejero. Cuando terminó la paliza de Dave había desaparecido. El consejero se disculpó y convenció a Laura de tener una sesión individual con ella la semana siguiente. Luego se disculpó con David por su comportamiento inapropiado y tuvo una sesión individual con él también. Esta fue la tercera sesión obligatoria, al final de la cual se debía tomar una decisión sobre si continuar o no con el capítulo 10. La reunión familiar al día siguiente no fue mejor para Laura. Ella simplemente no entendía nada. Una vez que alguien dice una mentira, la confianza se convierte en una nota al pie en los libros de historia. Justo encima del colmillo de un mamut lanudo los había invitado a todos a cenar antes de la reunión, pero Sara le recordó que no sabía cocinar nada y dijo que todos estarían allí a las 7:30. Laura intentó abrazarlos a todos cuando entraron, pero todos la trataron con mucha frialdad. Laura cometió el error de sentarse a la mesa la última. En el momento en que estaba lista se encontró sola frente a 4 escaleras desde el sofá. Trató de hacer que su mejor amiga Sara se moviera a su lado, pero fue en vano. Una vez más frustrada comenzó su discurso preparado. Contenía pocas disculpas y mucho de no. No hacía nada y ponía excusas. Se sentía poco apreciada como mujer y como principal sostén de la familia. La atención de su marido se convirtió en algo normal y empezó a extrañar la atención que las mujeres solteras daban por sentado. Empezó a sentirse atractiva por su edad cuando el hombre más joven comenzó a prestarle atención. Ella sucumbió a sus encantos durante la conversación. Laura trató de concentrarse en Daniel y Larry. Le resultó difícil encontrar la mirada de Dave y Sara estaba tomando notas en su cuaderno detrás de sus rodillas levantadas con bastante irritación. Finalmente el silencio de aquellos a los que ella había llegado a referirse como el banco de la oposición también la silenció. Sara habló: Sea, mamá, me has decepcionado otra vez. ¿Por qué solo puedo darte un 85% en la prueba del cliché?
Si hubieras mencionado que no estaría de más. Cualquiera si no se enterara te podría haber dado el 100%. Nadie sabía si Laura se sonrojó de ira o porque se dio cuenta de que también había querido decir eso, pero se le olvidó, cualquiera que fuera la razón, se dio cuenta de que no iba a obtener ninguna simpatía de sus hijos mientras Dave controlara sus corazones y mentes. David en la cocina ahora, por favor. Laura se abalanzó sobre él tan pronto como estuvieron solos detrás de la puerta cerrada. Le siseó con los dientes apretados. ¿Realmente tiene que ser así? David, te voy a romper hasta que te arrastres de regreso rogándome perdón. Dave la miró con tristeza al darse cuenta de que ella todavía era esclava de su naturaleza. No, eso no es necesario en absoluto. Si solo haces lo que te das cuenta de que es un acto noble, el resultado no es necesariamente inevitable si dejas a la estúpida perra que has elegido. Sea su consejero imparcial y nos vemos en la corte. David capítulo 11. El jueves Dave se mudó a una casa alquilada de 3 habitaciones. Obviamente esto no iba a terminar pronto. También se le notificó que la audiencia preliminar para la custodia de Danielle y Larry, el caso, fue programado para el martes siguiente después de conocerse el nombre del juez del tribunal de familia asignado. A él llamó a John J.N. Le dijo que tenía suerte y había elegido al mismo juez que nunca había autorizado la custodia de su padre. Dave rechazó la oferta de John para representarlo, pero pidió una cita de fin de semana para conocer los procedimientos y lo que podía y no podía decir. Que iba a intentar descifrar el sistema una vez y luego volver a sus propias tácticas. Estaba haciendo lo que tenía que hacer para garantizar el bienestar emocional de sus hijos. Pasaron un fin de semana divertido renovando el apartamento alquilado. Dave sentó a los niños a la mesa y les explicó honestamente cómo se vería la casa en el futuro cercano y cuáles eran sus planes a largo plazo. Los niños se animaron y se unieron a la planificación. Juntos buscaron en Internet todo lo que necesitaban el martes. El abogado de Laura se sorprendió un poco al enterarse de que Dave tenía la intención de representarse a sí mismo. Se dio cuenta de la incómoda posición en la que estaría Laura si su propio esposo la interrogara. El tribunal se levantó tarde ese día, por lo que solo se pudieron discutir asuntos administrativos hasta el final. La sesión y todos tuvieron que comparecer ante el tribunal al día siguiente. Durante la noche la noticia llegó a varios reporteros locales. En esta semana de noticias tranquilas, el día siguiente comenzó con el abogado de Laura hablando sobre la propiedad, los niveles de ingresos relativos y otros detalles. Dave comenzó a hacer preguntas. Laura estaba visiblemente nerviosa, lo que no pasó desapercibido para los periodistas. Comenzó con cautela. Yo soy el que construyó la casa familiar con mis propias manos. Sí, eso es correcto. Pero yo estaba ocupado trabajando y ganando la mayor parte del dinero, así que volviste a trabajar 2 meses después de que nacieran todos los niños. Sí. ¿Quién preparaba el desayuno, los almuerzos y las cenas escolares de nuestros hijos? Tú. Yo trabajaba muchas horas. ¿Dirías que yo era el cuidador principal? Supongo entonces. Recientemente me mintió a mí y a sus hijos y viajó a Bali durante 2 semanas con el propósito expreso de tener relaciones sexuales con otro hombre. Objeción, señoría. Alguien debe decirle al señor Brown que el adulterio ya no es un factor en las disputas por la custodia de los hijos en este país. Lo siento, señoría, no me importa el adulterio, solo quiero enfatizar el carácter de mi esposa, que se considera una buena madre. La objeción fue desestimada, así que fui a Bali porque necesitaba unas vacaciones y resultó que fui con un amigo del trabajo. Sí, cuando te fuiste a Bali después de mentirle a tu familia, ¿lo hiciste? Deja la siguiente carta para que tu esposo la encuentre. Dave leyó la carta en su totalidad con el rabillo del ojo. Notó que ambos reporteros se acariciaban los dedos furiosamente. Laura no necesitó responder la pregunta, su mirada feroz lo hizo por ella. Esto fue vergonzoso. ¿Es cierto que cuando regresaste de tu vil viaje nunca intentaste disculparte con tu esposo y familia por tu engaño y tus intenciones obviamente inmorales? Nuevamente la respuesta severa fue silencio, señoría. Parece que tu decisión será fácil. Yo soy el principal responsable. Cuidador de mis hijos menores y siempre lo he sido. Me los entregarán junto con la casa que construí y en la que han vivido la mayor parte de sus vidas. Nunca he engañado a mi esposa ni le he dicho a ella ni a los niños mentiras descaradas y dañinas.
Y exijo que se retracte, ella ha demostrado con sus acciones que no puede influenciar a mis hijos. Dave se sentó en su asiento dándole la espalda a Laura, sus ojos enojados intentaron hacer agujeros en la parte posterior de su cabeza. El juez ya estaba completamente despierto y tomó su decisión inmediatamente. La esencia de la misma era que innumerables estudios habían demostrado que en caso de divorcio siempre era mejor que los niños vivieran con su madre. Según su decisión, la custodia temporal de los niños y vivir en la casa familiar pasaría a manos de Laura. Laura sonrió con aire de suficiencia. Dave permaneció neutral. Esto era exactamente lo que había esperado. Después de su conversación con John, se puso de pie. Su señoría me permitió dirigirme a la corte. Me gustaría llamar la atención sobre sus propias decisiones en Harper v. Harper, Smith v. Smith, Fulton v. Fulton y otras demasiado numerosas para mencionarlas, donde usted otorgó la custodia al tutor principal que recibió. No hubo respuesta del juez. Dave procedió a citar 3 artículos científicos que refutan la idea de que los niños siempre están mejor con su madre. ¿Cuál es su punto, señor Brown? Solo me pregunto, señoría, ¿puede un hombre ganar en su tribunal? El juez miró fijamente a Dave. La miró estupefacta y luego declaró el caso cerrado y programó el siguiente. Los periodistas estaban escribiendo febrilmente. Dave se acercó y les dio copias de la carta de Laura y luego salió sin mirar atrás. El abogado de Laura se acercó y la felicitó. Ella no tenía ganas de celebrar. El discurso de Dave sobre cómo ella no se arrepentía de ninguna manera de sus acciones había tocado un nervio. Desafortunadamente su reflejo para ganar cualquier pelea no le permitió dar marcha atrás. Cuando el juego terminó, culpando a su matrimonio de la sonrisa petulante de Laura, Dave contó a todos los que habían ofendido su sentido de justicia y necesitaban ser reeducados. Había 3 y ya había planes en marcha. Ya había consultado con Sara para obtener una segunda opinión e hizo los cambios que ella sugirió. De hecho, una de sus sugerencias resultó ser mucho mejor de lo que había imaginado. Regresó a casa y a través de un amigo en el gobierno federal entregó una carta al presidente del Tribunal Federal describiendo sus acusaciones de parcialidad contra un juez. Luego esperó a que Danielle y Larry regresaran de la escuela. Ellos aceptaron de inmediato su pedido de pasar al menos las siguientes 2 noches con él. Su madre luego les entregó el equipo para la segunda fase de su plan. 2 artículos de periódico publicados al día siguiente hablaban de manera poco halagadora tanto de Laura como del juez. Dave los recortó y se los envió por correo electrónico a un amigo de un amigo de un amigo. Capítulo 12. Miércoles por la tarde. Afortunadamente, Laura llegó a casa a tiempo. Daniel y Larry estaban allí, pero dejaron en claro que fue en protesta cuando se negaron a responder a sus preguntas. Se limitaron al mínimo de palabras que tenía que pedirles que prepararan los almuerzos escolares para el día siguiente. Había pasado tanto tiempo desde que lo había hecho que se le había olvidado que no podía para encontrar algo adecuado en los armarios. Acabó dándoles dinero para la cantina. Llegó a casa a las 4 p.m. para poder cambiarse a tiempo para las 5 p.m. para ir a terapia individual. En la sesión, ella expuso sus términos para el regreso de Dave. Esto tomó la mitad de la sesión. El resto del tiempo del consejero se dedicó a la historia de su matrimonio. Laura confesó 2 relaciones inapropiadas antes de Peter, una con un compañero de trabajo y la otra con un compañero de trabajo. Otra con un vecino. Enfatizó que no había habido contacto sexual real con los 3 amigos, sin mencionar que en los primeros 2 casos no había sido por elección suya. Expresó un desconcierto genuino de por qué Dave estaba tan ofendido por su acto, ya que nada había sucedido. El consejero prometió consultar con su marido sobre los términos, pero advirtió que la reconciliación era poco probable dado que las objeciones de Dave parecían estar basadas en deshonestidad e intenciones en lugar de acciones. La sesión con Dave al día siguiente fue corta, abrupta y un poco intimidante. Cuando se le preguntó lo que él quería de la sesión, Dave simplemente le ofreció 2 opciones: o quería una referencia a otro consejero que no toleraría abiertamente la infidelidad femenina, o quería que ella afirmara que el matrimonio era irrecuperable. Un poco alarmado por su declaración en la primera, la sesión podría perjudicar su carrera, según el consejero. Informó rápidamente a las autoridades correspondientes que el matrimonio había terminado.
sabía que un informe más sobre ella a una organización profesional podría muy bien ser el último. Cuando Dave regresó a casa, Danielle y Larry ya estaban allí y parecían bastante tranquilos. Un oficial de policía llamó a la puerta y dijo que estaba violando una orden del tribunal de familia. Señaló que no era él sino sus hijos, la única forma de desalojarlos era por la fuerza y eso se consideraría agresión. El policía les pidió a los niños que lo acompañaran, pero ellos se negaron. Se fue a buscar instrucciones. Apenas había regresado cuando Laura irrumpió en la casa. David, ya te dije que no tiene por qué ser así. Solo dile a Danielle y Larry que vengan conmigo. Dame la casa y estaré generoso con las visitas y la división de la propiedad. Laura, por favor, deja mi propiedad. No forzaré a mis hijos a una situación que no desean y traumatizaré su sentido del bien y del mal. David, nos conocemos desde hace cuánto tiempo. Me conoces, no soy una mala persona. Ese es el problema. Laura. No. Te conozco, la mujer con la que me casé no habría hecho lo que tú hiciste, ciertamente no habría hecho lo que hiciste. Lo que hiciste y luego no solo no tendría remordimientos, sino que le habría dicho a nuestro consejero que me diera un ultimátum: aguanta tu comportamiento o pierde todo lo que aprecio. Ciertamente no después de que descubrí en la consejería de ayer que antes de Peter intentaste tener relaciones con otros 2 hombres. Dime, Laura, ¿qué hice para merecer lo que me hiciste y qué vas a hacer ahora? El darse cuenta de que el consejero la había dejado ir a la deriva hizo que Laura se sonrojara. La culpa le impidió sacar su ira hacia Dave, la perra del consejero. Era otro asunto completamente distinto. Ella era en quien se centraba toda la ira de Laura. No se le permite decirte que Dave no hizo ningún comentario sobre esa declaración de ninguna manera, ni explícita ni implícitamente. Laura huyó. Enfurecido, Dave fue y borró la grabadora que Daniel había puesto en el bolso de Laura antes de la consejería y la recuperó después. Estaba seguro de que la justa justicia estaba a punto de visitar a la consejera y tenía razón. 3 días después, la consejera recibió la noticia de que sus servicios no estaban disponibles. Ya no es necesario. Una vez liberado 2 para ir servicios para niños llegaron el sábado por la mañana, pero se fueron decepcionados cuando quedó claro que los niños solo se irían si los arrastraban a la fuerza afuera gritando y pateando. Cometieron el error de tratar de aplicar la lógica a una situación altamente emocional. El oficial jefe Larry dijo que los tribunales han dictaminado que usted es mejor vivir con tu madre, así que los tribunales se equivocaron. Ni Danielle ni yo queremos vivir con un mentiroso que lastimó a nuestro padre. Ese fue el final. Laura pasó la semana siguiente tratando de que los 3 niños volvieran a su lado. Finalmente se negaron para devolverle las llamadas y eliminar inmediatamente su correo electrónico y mensajes telefónicos. Trató de hablar con Dave, pero tan pronto como se dio cuenta de que la conversación no incluía una disculpa, la terminó y finalmente se dio por vencido. Contrató a John como su abogado de divorcio y también se reunió con el abogado de Sara, jefe, para confirmar el consejo que le había dado. Al final de la semana siguiente se enteró por Sara que Laura se iba a otro viaje de negocios. Durante toda la semana siguiente se tomó una semana de vacaciones e hizo un trabajo fenomenal ayudando a los niños después de la escuela, y durante horas de trabajo Laura descubrió exactamente de qué se trataba ese esfuerzo. Cuando llegó a casa el viernes siguiente, se detuvo en la entrada y se maravilló. Frente a ella había un terreno bellamente ajardinado con una piscina suspendida, también había un garaje de ladrillos. Todo lo que faltaba era su hermosa casa galardonada. Su palacio en ruinas había sido demolido, en su lugar se encontraba un edificio solitario muy dañado. Aparentemente había sido comprado en una de las subastas de cancelación de seguros después de sufrir daños durante el transporte. En un día abrió la puerta y se dio cuenta de que Dave había hecho un esfuerzo por reemplazar las cerraduras. Toda su ropa, algunos de sus muebles y todas sus pertenencias personales estaban en su lugar. Dividido entre la rabia y la tristeza profunda, por un momento la tristeza se apoderó de ella. En el suelo justo enfrente de la puerta había una copia del certificado de propiedad. Decía terrenos y viviendas en la dirección, y la dirección. Se dio cuenta de que había sido engañada astutamente. El terreno le pertenecía y efectivamente había una vivienda allí. Llamó a su abogado para confirmar que no se podía hacer nada con respecto a la casa y luego, después de pensarlo un poco, llamó a su asesor financiero para cambiar el único acuerdo financiero que había firmado que podía cambiarse. En este punto se trataba de un fideicomiso al que se había transferido un terreno vacante.
Le dijeron que Sara ya había ejercido su derecho y transfirió todos los papeles a su nombre. Solamente el último acto de Laura antes de que finalmente perdiera la cabeza fue maldecir su propia arrogancia cuando asumió que los 3 niños estarían de su lado. Entonces se dio cuenta de que toda la familia se había vuelto en su contra. Dave por robarle su casa y los niños por no apoyarla. Estaba muy cerca de darse cuenta de la enormidad de sus crímenes, pero desafortunadamente la autocompasión se convirtió en ira nuevamente antes de que la conexión se hiciera por completo. Envió una carta a los 3 niños: ¿de verdad me odian? Que una respuesta solitaria llegó: no te odiamos, siempre supiste que haría lo que fuera necesario para proteger a nuestra familia. Es solo una pena que me pusieras en una posición en la que tengo que protegerlos de ti, firmó Dave. Laura reunió recogió sus pertenencias personales y se registró en el motel. Condujo por el vecindario de Sara para asegurarse de que los módulos de su antigua casa estuvieran perfectamente alineados y esperando a ser instalados y enchufados. El lunes recibió la petición de divorcio de Dave en el trabajo. Se disculpó por hacerla estar allí, pero explicó que no sabía dónde más podría estar. Pasó la siguiente hora tratando de leer las líneas del acuerdo, que a primera vista parecían generosas. Le otorgaban el 100% de propiedad de la propiedad adquirida conjuntamente, lo que, considerando que la mayoría de los otros activos estaban bajo llave, era simplemente exorbitante. Varios gastos debían deducirse del valor de la propiedad. Estos incluían el costo del pasaje de avión y una habitación de hotel en Bali. Una nota explicaba que estas eran las cantidades que Dave creía que Laura había robado del matrimonio. También se dedujeron los costos del divorcio y desentrañar sus maquinaciones financieras, incluida la mitad de los intereses esperados sobre el dinero. Colocado en un fideicomiso por los próximos 2 y 5 años respectivamente, pidió que se le otorgara la custodia de los niños al padre que eligieran por el bien de la unidad si Danielle o Larry elegían al otro padre. Larry, ya que el más joven tomaría la decisión. La unidad familiar era primordial. Laura llamó a su asesor financiero y le preguntó cuál era la probabilidad de que revocara los 2 fideicomisos a nombre de los niños y le dijeron que ninguna. Hizo bien su trabajo a través del abogado de divorcio. Ella trató de conseguir que se le asignara otro asesor, pero como el primero ya había dado su consentimiento. El matrimonio era imposible sin el consentimiento de Dave cuando ella exigió dicho consentimiento a través del abogado. Dave le recordó que ya le había sugerido otro consejero unas semanas antes y que había sido rechazado. Ahora que Laura parecía guiarse solo por la perspectiva de su muerte inminente, era demasiado tarde. Laura firmó el contrato al darse cuenta de que era lo mejor que podría conseguir, ya que el tribunal de familia estaba seguro de otorgarle la custodia de Danielle y Larry. Ella recibiría los activos comprometidos en los fideicomisos de los 2 niños menores como su tutor legal, lo que significaba que perdería solo el valor de la segunda parcela de tierra una vez que todos los ojos y tes estaban punteados. El divorcio fue rápido. El abogado le aseguró que se les asignaría el mismo juez de tribunal de familia, ya que ahora estaban bajo su jurisdicción y ella tenía reputación de ser muy parcial. El abogado por lo general aconsejó a sus clientes masculinos que la confrontaron que se rindieran y ahorraran su dinero sabiendo que su plan de venganza estaba en marcha, que ella ganaría y Dave quedaría indigente. Laura se relajó y se preguntó si Dave Spride le permitiría volver a colarse, en cuyo caso ella sería magnánimo pero con condiciones, o si se resignara a mendigar. Capítulo 13. Habiendo Laura recuperó su confianza. Un mes después, se presentó en el juzgado y fue recibida por un abogado emocionado. Señaló a una mujer con traje en la primera fila de la galería pública. ¿Ves a esa mujer? Fui a la Facultad de Derecho con ella. Escuché que ahora es trabajando en la oficina del juez federal principal. Algo está pasando y no me gusta. Estaba claramente agitado y eso contagió a Laura de nervios. El juez abrió la audiencia anunciando que este era su último caso, ya que se jubilaría anticipadamente. No parecía feliz por eso. Entonces los abogados comenzaron a objetar a Dave, quien exigió que todos los honorarios legales se le cobraran a Laura. Él sugirió que Laura pagara los costos de Dave y viceversa. John no estuvo de acuerdo e indicó que estaba actuando pro bono para Dave a partir de ese momento. John pintó una imagen precisa de la pareja y sus méritos relativos como tutores.
Había poco que el abogado de Laura pudiera hacer. Parecía lamentar haber confiado en el protocolo del juez y no haber preparado mucha evidencia fáctica. Los procedimientos duraron toda la mañana y fueron claramente unilaterales una vez más. El juez dictaminó que a menudo miraba fijamente a la mujer disfrazada entre el público y hablando como si tuviera la boca llena de vidrio roto, afirmó que los hechos del caso eran simples y que Dave, como cuidador principal, debería obtener la custodia. Incluso lo felicitó por la generosa oferta que le había hecho a Laura al dividir la propiedad y esperaba que pudiera criar bien a los niños con la parte que él aceptaría. Había falta de sinceridad en su voz todo el tiempo. Laura estaba tan sorprendida que se perdió el sonido final del gatillo de los jueces. Regresó a su solitario apartamento de una habitación y se preguntó qué autobús la había golpeado. No podía permitirse la autocompasión, pero tenía un asunto inmobiliario que resolver y, en previsión de una decisión financiera, puso su antigua casa a la venta. Era un vecindario empinado e incómodo, adecuado solo para una casa muy específica y el precio que había acordado. El precio era muy bajo, a menos que alguien replicara exactamente su antigua casa. Incluso el paisajismo tendría que abandonarse. Había sido espectacular antes, pero solo por el ingenioso diseño de Dave. Esta tarde, era hora de mudarse. Quería entregar los títulos de propiedad a la nueva. Los propietarios mismos deseaban que disfrutaran de la casa tanto como ella, pero se sintió decepcionada. Cuando el hombre presente anunció que él era simplemente el agente de los nuevos propietarios, llegarían pronto si ella quería esperar. Cuando Laura vio el auto de David que transportaba 4 camiones con su antigua casa y una grúa, decidió irse al nuevo lugar que buscaba. Ante el magro cheque en su mano, todo lo que había logrado obtener del desastre en el que había convertido su exitosa vida, todavía un poco aturdida, anotó en su diario los pensamientos que su amiga le había aconsejado para ayudarla a sobrellevar la situación. Tomó un rotulador rojo, bolígrafo y escribió en letras grandes y en negrita: la próxima vez que te pique ve a la, farmacia. La próxima vez que la cagues discúlpate, sea eres el doble de inteligente de lo que crees que eres. Aproximadamente 8 semanas después de dar a luz, Laura salió a comer un pastel humilde. Ella compró una botella de champán para felicitar a los nuevos dueños de la casa por su llegada al final. ¿Qué opinas, querido lector? Tal vez se dio algún buen consejo al final. Tengo algunos más que puedes tomar o dejar. Cuando 2 personas invitan a una tercera persona para resolver un problema, ya sea un consejero, un abogado bien intencionado o el chico del barrio, renuncian al control de su propio destino. Si es posible, resuelve tus propios problemas tú mismo y siempre trata a tus seres queridos con dignidad y respeto. No sé si el siguiente dicho se aplica a Australia o no. Ten cuidado con los dedos que pisas hoy, tal vez ellos sostengan el trasero que tendrás que besar mañana. Dado que lo anterior no es una continuación de una historia estadounidense, fue escrito en el idioma australiano australiano, como lo llamamos para aquellos que no quieren buscar términos desconocidos en un diccionario australiano. Les diré que Stream es un arroyo. Y fregar significa expulsar de la ciudad. Los australianos son una raza irreverente que no respeta auténticamente la autoridad. Este hecho es a menudo exagerado por nuestros políticos, que se toman demasiado en serio. De hecho, algunos de nuestros políticos más famosos han sido las personas más groseras del pasado. En la década de 1970, tuvimos un primer ministro llamado Gav, pronunciado como Gav Whitlam. Durante una entrevista, fue presionado por un periodista agresivo que quería que expresara su posición sobre el aborto. Como muchos políticos, Gav quería mantener en privado sus opiniones personales sobre este tema altamente controvertido, pero ella lo presionó y finalmente se quebró y le dio su opinión durante una entrevista en vivo. Señora, estoy a favor del aborto, pero en su caso lo haría retrospectivo. Ha subido 20 puntos en las encuestas de opinión. Pido disculpas por mi ausencia, pero actualmente estoy en prisión. Me encanta leer historias sobre héroes del pasado y recientemente leí una historia sobre un niño holandés que salvó el día metiendo el dedo en una presa. Te ahorraré los detalles, pero me impresionó tanto que intenté hacerlo yo mismo con buen comportamiento. Debería estar fuera en unos 6 meses. Gracias por mirando, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete a mi canal y espera el siguiente video.